Green4T. Available, efficient, sustainable. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Bernie Guzmán, trabajo en DCC Costa Rica, una empresa de Green4T. Hoy vamos a hablar sobre Data Center Carbono Neto Cero. Este podcast estará disponible en nuestro canal de Spotify, Green Talks, en nuestro canal de YouTube y se publicará en nuestras redes sociales y en WhatsApp. En esta edición tendremos una conversación con don Alexander Monestel, quien es el CEO de Data Center Consultores para Costa Rica. Hola, don Alexander, ¿cómo le va? Hola, mucho gusto, encantado de estar con ustedes y compartir tópicos tan interesantes y tan relevantes para todo el sector y la industria de tecnología y de centros de datos y de revolución digital que hoy día pues estamos en pleno desarrollo. Muy contento de compartir con ustedes. Sí, claro, don Alexander, y entrando un poco en materia, ¿nos podría explicar un poquito más acerca del concepto de un data center carbono neto cero? Sí, claro. Lo primero, tal vez entender un poco el contexto de dónde nace la idea de un data center que apunte hacia la carbono neutralidad o las cero emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto tiene que ver mucho con el problema de cambio climático, que ha sido uno de los temas más discutidos y tratados en los últimos fácilmente 10 años. Obviamente, conforme avanza y se incrementa el problema de aumento de la temperatura, de contaminación por gases de efecto invernadero, de aumento de los niveles de los océanos y los efectos derivados de cambio climático, pues los países y las empresas y las personas han ido tomando conciencia. Entonces, al final del día, los estudios de los científicos apuntan a que el no contener los efectos y la complicación de cambio climático puede llevarnos al final del siglo a una situación realmente caótica con incremento de la temperatura en el orden de hasta 4 grados centígrados, y eso va a implicar aumentos en el nivel de los océanos que pueden moverse en el rango desde 1 hasta 10 metros, con lo cual muchas de las ciudades y zonas costeras del mundo, tal como lo conocemos hoy, pues van a desaparecer. Esto por citar algunos problemas, pero hay muchísimos más problemas relacionados con escasez de agua, aumento y frecuencia de las tormentas eléctricas, aumento y intensidad y frecuencia de los fenómenos catastróficos como huracanes, ciclones, inundaciones, problemas de sequía muy severa en grandes áreas del globo terráqueo, lo que va a conducir a migraciones de poblaciones muy significativas, incremento de la pobreza a nivel mundial, etcétera. Entonces, realmente lo que se avisora de no hacer nada es un escenario muy complicado para todos los habitantes del planeta. Entonces, en esa línea, las Naciones Unidas han liderado un esfuerzo por organizar a todos los países en el esfuerzo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso nos lleva precisamente al concepto de un data center carbono neto cero, que lo que busca es precisamente alinear a la industria tecnológica y particularmente a la industria de centros de datos en este mismo contexto. O sea, cómo esta industria se pliega a los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr los objetivos que se han planteado de aquí al 2050 como una primera etapa y pues un derrotero más hacia finales del siglo donde en principio se haya logrado la compensación total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, un data center, en resumen, carbono neto cero, es un data center que pretende estar 100% alineado con la estrategia global de no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera o en su defecto compensar los gases de efecto invernadero que esté generando.
Perfecto, Alexander. Creo que nos queda bastante claro el concepto general. Pero tal vez muchos de estas personas o de los dueños que tienen un data center se estarán preguntando específicamente cuál es el beneficio que se obtiene al aplicar este tipo de certificación, por ejemplo, a una infraestructura de misión crítica. ¿Nos podrías conversar Sí, un poquito acerca de eso? claro. Eh, Primero hay que entender si realmente la industria tecnológica o particularmente la industria de data center suma algo en la ecuación del total de gases de efecto invernadero que se producen a nivel global. Entonces, hay un estudio que hizo una universidad que se llama McMaster University, donde trataron precisamente de mapear el impacto del sector TIC a nivel global en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo interesante es que en 2007 el sector TIC total, ¿verdad? No solo data centers, sino todo lo que tenga que ver con tecnología de información, generaba apenas el 1% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, realmente su impacto era muy pequeño. Sin embargo, todas las proyecciones que se han venido actualizando año con año apuntan a que hoy día el aporte total es el triple de lo que se generó en 2007 cuando empezó este estudio. Y más grave aún es que la proyección hacia el 2040 es que el sector TIC va a representar alrededor del 14% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, y ya eso sí pesa. De hecho, representa, esa proyección al 2040 representa la mitad del sector transporte mundial. Entonces, es un tema muy importante. ¿Y por qué ese incremento tan exponencial? Básicamente tiene mucho que ver con todo el proceso de transformación digital. Entonces, todos, el primer motivador para un gerente de TI es, ¿usted quiere que su industria de TIC sea sostenible en el tiempo o quiere que sea insostenible? Entonces la respuesta debe ser, obviamente, quiero que mi industria pueda seguir desarrollándose, quiero apostar por sistemas totalmente sólidos, confiables, con comunicación en tiempo real, la incorporación de todas las tecnologías que vienen asociadas a redes 5G. Por supuesto que como gerente de un data center yo quisiera eso, pero para asegurar que eso sea posible, es necesario que el sector TIC tome conciencia que su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero va a ser tal que si no se toman medidas compensatorias, probablemente en algún momento pueda significar un freno al desarrollo de la industria TIC como la conocemos, porque no va a haber forma de balancear entre crecimiento del sector TIC y el impacto nocivo que va a tener sobre el medio ambiente dicho crecimiento. El otro motivador que no resulta nada despreciable tiene que ver con el ahorro en los costos operativos de un centro de datos. Está más que demostrado que uno de los componentes que más pesa en la operación de un data center es el consumo de energía eléctrica. Puede representar hasta un 40 o 50% del total de costos operativos. Cuando uno se implica en un esfuerzo de llevar el centro de datos a un data center carbono neto cero, no está haciendo otra cosa que dentro de una serie holística de medidas, buscar que ese centro de datos sea muy eficiente en el consumo. Y entonces nuestra experiencia ha demostrado que yo puedo lograr ahorros en eficiencia energética en el orden del 30, 40 e inclusive hasta un 50%, dependiendo del nivel de agresividad que se quiera tomar en las medidas. Entonces, un 50% en la reducción de la factura eléctrica en un data center, eso es mucho, mucho dinero y es un beneficio que llega directo a la operativa del centro de datos. Finalmente, hay otro aspecto que no deja de ser relevante, y es que muchos de los data centers que hay a nivel mundial, especialmente centros de datos de gran tamaño, utilizan agua como recurso para enfriar los sistemas críticos. Entonces, precisamente asociado a todo el tema de cambio climático, uno de los recursos que se avisora va a convertirse en un recurso escaso es el recurso hídrico. Hay muchas zonas del planeta, en América Latina, en Europa, en Asia, en África, ni qué decir, que ya hoy por hoy son identificadas o mapeadas como zonas
con un alto estrés en cuanto a disponibilidad del recurso hídrico. Entonces, desde el punto de vista de estrategia y de sostenibilidad, un data center que apuesta por un enfoque hacia la sostenibilidad ambiental, también deberá desarrollar estrategias que le permitan reducir los riesgos y las vulnerabilidades que vendrán en los próximos años asociados a la limitación de acceso al agua potable. Entonces, enfrentar esos problemas se traducirá en medidas de mitigación que reducirán el riesgo de que un centro de datos quede fuera de operación porque no tiene acceso al suficiente recurso hídrico, porque colapsó el sistema de suministro de agua potable público y no tiene sistemas de backup para poder alimentar las torres de enfriamiento. Entonces, hay una serie de valores que van más allá del elemento, digamos, cliché de una certificación. En realidad, vea que yo no he mencionado la palabra certificación, que podríamos decir otorga un cuarto punto positivo, y es que hoy día a nivel global las empresas que se comprometen con temas de sostenibilidad pues resultan ser favorecidas o privilegiadas por el público, por los usuarios. De hecho, hay abundante materia de estudios hechos por el Optime Institute, por citar alguno, o The 451 Research, que han identificado que muchos de los gerentes de IT a nivel global están privilegiando poner sus servidores en centros de datos que estén comprometidos hacia temas de sostenibilidad. Esos serían como los 4 beneficios que identifico claramente en el tema de apostar por este tipo de esfuerzos. Claro, y al final se vuelve una ventaja competitiva comercialmente hablando, ¿verdad? Don Correcto. Alexander, y este concepto, don Alexander, ¿también aplicaría para infraestructura ya existente o para data centers nuevos o para ambas opciones? ¿Podríamos explicarnos un poquito este tema? En realidad, esto es importante aclarar que este concepto no es una herramienta de venta o de mercadeo eh, exclusiva para cierto nicho o cierto tipo de data center. En realidad, primero que todo, es una propuesta que va totalmente alineada a lo que está planteando las Naciones Unidas, organizaciones tan prestigiosas como el, el US Green Building, eh, todo tipo de organización implicada en el tema de sostenibilidad. Siendo así, evidentemente, tiene que ser un marco conceptual que sea asequible a todo tipo de empresa y todo tipo de centro de datos. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, sí, esto funciona para data center nuevos que están en proceso de desarrollarse, pero más importante aún, es totalmente funcional para centros de datos que ya existan, que fueron concebidos, diseñados y construidos hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. De hecho, ahí es donde está el verdadero valor de esta idea de convertir un centro de datos en un data center carbono neto cero, que abre la puerta a que centros de datos que fueron pensados en el contexto de una época donde la eficiencia y la sostenibilidad no eran importantes, puedan traerse a valor presente. Entonces es totalmente factible. De hecho, diría que está más pensado en esa infraestructura vieja, eh, arcaica o digamos, poco eficiente para que se remoce y se traiga valor presente. Pensemos que la mayoría de los centros de datos que están hoy operativos, me atrevo a decir, fueron centros de datos que se concibieron en los años 90, en los años 80, inclusive algunos en la década del 2000. En ese momento, la prioridad número uno de toda esa infraestructura era la alta disponibilidad. El tema de eficiencia y de sostenibilidad era un tema totalmente irrelevante.
y estamos hablando de que esto puede representar el 50, 60 o quizás hasta el 70% de todos los centros de datos que están operativos hoy día en el planeta. Entonces, jamás podríamos decir que para poder cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático hay que apagar todos esos data centers y empezar de cero, porque eso sería materialmente un absurdo. Entonces, evidentemente este tipo de esfuerzos están pensados y orientados a recoger a todos estos data centers que ya están operativos y decirles: ustedes pueden remozar esta infraestructura y ponerse al día con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad. Perfecto. Bueno, todo suena muy bien, ¿no, Alexander? Pero es importante hacernos una pregunta y sé que muchos de los que están escuchando y están interesados en el tema quieren saber. Convérsenos un poquito de los costos. O sea, ¿cuánto me costaría a mí, como dueño de un data center, optar por ese tipo de certificación? ¿Es muy costoso? Coméntenos un poquito. Ok, bueno, vuelvo a insistir. El tema de la certificación es como la cereza del pastel. En realidad, yo lo veo en este tema, en esta ruta crítica. Lo primero que se tiene que plantear una organización es: quiero alinearme con los objetivos de lucha contra cambio climático que están asumiendo mis gobiernos y los gobiernos en todo el planeta. ¿Lo quiero hacer ahora con tiempo suficiente, relativamente, ¿verdad? Con tiempo suficiente, o me espero a que me obliguen a hacerlo? ¿A través de qué? A través de políticas de Estado, a través de impuestos al carbono, a través de penalización a infraestructura ineficiente. O sea, es importante esta reflexión. Esto no es voluntario, no es un tema me encantaría hacerlo, pero tengo mil prioridades. Es un tema que más temprano que tarde va a golpear a todas las organizaciones. Entonces, nuestra recomendación es, lo primero, informarse qué tan avanzado está su país, en particular en temas de adopción de política de lucha contra cambio climático, y en función de eso tratar de ir tomando estas decisiones de migración de manera anticipada, porque son cambios que, más que el tema costo, es el tema tiempo. O sea, con un data center operativo no es tan sencillo, no es un tema que se pueda ejecutar de un día para otro. Tiene que haber toda una propuesta de valoración de la infraestructura, un diagnóstico, un análisis de oportunidades, cuáles son las estrategias más viables, y después, por supuesto, todo el ejercicio de diseñar esas estrategias e implementarlas. Entonces, creo que la primera reflexión es que no es un tema opcional, es un tema que la pregunta es: ¿cuándo me veré obligado a adoptarlo? Ese cuándo puede ser muy pronto, dependiendo de qué tan acelerado el país donde esté el centro de datos esté tomando los temas de cambio climático. Por ejemplo, en un país como Costa Rica, que ha llevado un liderazgo en el tema de cambio climático, ya hoy día hay legislación y normativa que está estimulando el moverse hacia una infraestructura carbono neto cero. Sin embargo, en algún momento en el tiempo vamos a tener medidas no de estímulo, sino de castigo y de penalización. Entonces es importante considerar eso. Una vez considerado lo anterior, en realidad hay dos etapas de este esfuerzo. La primera es convertirnos en un data center carbono neto cero, que es donde está realmente el esfuerzo en pensamiento y en identificación de oportunidades. Poder definir los costos realmente es muy difícil, porque esto tiene todas las variables que uno puede imaginarse, dependiendo de el tamaño del centro de datos, la capacidad en kilowatts de ese data center, de los objetivos a los que quieran apuntar. Hay centros de datos que adoptarán medidas mínimas, hay otros que apostarán por medidas mucho más agresivas, como por ejemplo la implementación de toda la energía que genera el centro de datos basado en energías limpias. Entonces, el rango de costos puede ir desde cosas tan pequeñas como $10,000 a esfuerzos muchísimo más significativos
en el orden de los varios cientos miles de dólares, dependiendo, repito, del tamaño de la infraestructura y de lo ambicioso que sea el proceso de transformación. Esto es muy difícil de dimensionar, a no ser que se vea ya puntualmente cada caso específico, para lo cual, pues, digamos que el proceder correcto es hacer un diagnóstico del data center y en base a ese diagnóstico se puede dar una estimación del esfuerzo, que repito, puede moverse en ese rango de 10,000 a varios miles de dólares, 40,000, 50,000 dólares, dependiendo de lo que se quiera hacer. Ahora, en cuanto al esfuerzo de certificación, realmente el costo es muy simbólico porque la mayoría de los entes que certifican no pretenden hacer lucro con el costo de la certificación. Estamos hablando de organizaciones como ISO o organizaciones como el US Green Building. Entonces los costos de certificación no superan, en el peor de los casos, 5,000, 7,000 dólares, dependiendo, repito, del tamaño del edificio, del búnker, de centro de datos. Entonces, el mayor esfuerzo está en la reconversión de esa infraestructura, pero es muy importante también, cuando hablamos de esto, entender que los retornos de inversión asociados a estas transformaciones son muy, muy positivos. Nosotros tenemos abundante información que nos confirma que la mayoría de las medidas para transformar un data center gastón o poco eficiente en un data center sostenible, carbono neto cero, tienen retornos de inversión de menos de 5 años. Es decir, que lo que usted gaste, así sean 10,000 dólares, 5,000 dólares, 7,000 dólares o 80,000 dólares, con solo el ahorro en consumo de energía y el ahorro en consumo de agua y otros elementos de la operativa del data center, prácticamente todas las medidas en menos de 5 años se pagan solas. Inclusive hemos hecho estudios con centros de datos que nosotros mismos hemos diseñado, donde medidas más agresivas, como por ejemplo sostener el data center con paneles fotovoltaicos y generar la energía en sitio, en un rango de menos de 7 años, se paga totalmente la inversión. Entonces aquí realmente el tema de la inversión, hay que verlo desde todas esas aristas, no solo de la arista de cuánta plata me cuesta, sino más importante aún, que lo voy a tener que hacer y que además resulta que me retorna la inversión en plazos realmente muy cortos. Sí, claro, y también hay un retorno de inversión social y ambiental que creo es muy importante para estos tiempos. Ya vamos terminando el podcast. Don Alexander, muchas gracias por explicarnos este tipo de solución, muy interesante. No, con mucho gusto. Es en realidad un tema que está cada vez tomando más vigencia y que lo vamos a ver con mayor intensidad en los próximos meses y años. Sobre todo si hemos prestado mucha atención a las redes sociales en el contexto de la pandemia del COVID-19, hay mensajes muy fuertes, muy contundentes, especialmente de países europeos, que hablan de el concepto utilizado inclusive por el Foro Económico Mundial. Hablan de un gran reset o un gran reinicio de la economía global, apostando por un proceso mucho más acelerado de migración hacia una economía verde, totalmente sostenible. Entonces, creo que vamos a ver, una vez pasemos toda esta situación tan complicada, vamos a ver muchas iniciativas a nivel global en la línea de acelerar los procesos de migración hacia esta carbono neutralidad. Perfecto. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Pronto tendremos otra entrega con otros temas interesantes. Saludos cordiales a todos y gracias por acompañarnos.